Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de gestión de compras y gestión de stock para clínicas dentales. Si estáis viendo este webinar, probablemente os dediquéis a gestionar una clínica dental o por lo menos a gestionar las compras de la clínica. Así que bienvenidos a este documental porque yo creo que os va a ser de mucha ayuda. El tema de las compras y de la gestión de stock en las clínicas dentales es un tema que normalmente no se toca mucho, porque quizá no es uno de los temas principales en la gestión de clínica o uno de los temas en los que nos ocupamos normalmente la mayor parte del tiempo, pero es un tema importante y que con pocos cambios probablemente podamos hacer una gran mejora, porque suele estar poco optimizado en las clínicas. Todo este tema de la gestión de compras y de hacer un webinar sobre gestión de compras salió de un estudio que hicimos en 500 clínicas dentales y les preguntamos un poco, entre otros temas de gestión, cómo gestionaban sus compras. Y tuvimos unos resultados curiosos, algunos que nos esperábamos y algunos que nos esperábamos menos. Pues, por ejemplo, que el 93% de las clínicas con las que nosotros trabajábamos habitualmente eran clínicas pequeñas o medianas, de 1 a 5 gabinetes. En el 57% de los casos, el odontólogo era directamente el responsable de la gestión de compras, con lo que ello implica de que el odontólogo normalmente está a la gestión de compras, pero está a muchas otras cosas, ¿no? O sea que es muy importante facilitarle de alguna manera el trabajo y que tenga la cuestión de las compras optimizada, porque es algo que no le va a poder dedicar mucho tiempo. Y la frecuencia del control de stock, para saber cuántos productos había en la clínica, cuanto más grande era la clínica, más se controlaba. También es una cosa que puede parecer normal o puede parecer lógica, porque cuanto más grande es una clínica, más productos tiene y más tiene que tener eso controlado. Y la cosa que nos sorprendió más es que solo el 20% de las clínicas con las que nosotros trabajamos tenían alguna herramienta para controlar el stock distinta a un lápiz y papel o a un Excel donde iban apuntando las cosas que tenían que pedir, ¿no? No tenían automatizado ese proceso en absoluto. Y los problemas principales que detectamos en estas clínicas con las que hicimos el estudio y con las que nosotros trabajamos eran, primero, que ellas tenían la sensación y la percepción de que dedicaban demasiado tiempo a gestionar sus pedidos. Y además no tenían el control de lo que había o lo que no había en su clínica. O sea, iban al gabinete y muchas veces no sabían muy bien lo que había, y eso era un problema para ellos. Y luego ellos también tenían la sensación, y nosotros vivimos también, que había fallos de stock de última hora, de que iban a hacer un tratamiento con un paciente y no tenían los productos que necesitaban, y eso era un gran problema para ellos porque tenían o que aplazar la cita o que hacer el pedido corriendo y no podían hacer ese tratamiento en el momento, en cualquier caso, ¿no? Problemas parecidos a estos se encontró Toyota después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron que en sus fábricas había mucha menos productividad y se hacían las cosas peor que en las fábricas americanas de coches. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a desarrollar un sistema de gestión de la productividad en las fábricas y un sistema de control que les permitiera aumentar esa productividad primero y luego reducir el stock que tenían y reducir los fallos de stock a la vez para tener menos dinero invertido en ese stock, ¿no? Y poder hacer las fábricas más rentables. Esta metodología que desarrolló Toyota es tremendamente amplia, hay mucha bibliografía sobre ella, pero nosotros nos vamos a basar en 4 puntos que yo creo que son aplicables a las clínicas dentales de una forma fácil y que podemos, con poquito esfuerzo, mejorar mucho la gestión de nuestras compras y nuestro stock, ¿no? Aplicando esto. Y el primero de los puntos con el que empezó a trabajar Toyota fue el de minimizar su stock. El tener un stock en la clínica grande tiene problemas, y tiene el primer problema de que tenemos que tener mucho dinero invertido en ese stock que no podemos utilizar para otra cosa, ¿no? Que está parado y que no nos da rentabilidad. Luego tiene el problema de que nos ocupa espacio y tenemos que tener espacio en la clínica dedicado a tener ese stock acumulado que no estamos utilizando. Y luego tiene el problema de que si tenemos mucho stock, lo normal es que se nos caduquen cosas, porque haya cosas que no usemos en el tiempo que teníamos previsto, tiene una fecha de caducidad y caduca. Y si queremos reducir ese stock, para tener menos dinero invertido y para no tener esos problemas, hay unas cuantas cosas que podemos hacer y que podemos aprender de Toyota de cómo empezaron a hacerlo.
Lo primero de todo es saber estimar consumos, qué consumo vamos a tener de cada una de las cosas que tenemos que estocar y hacer unas reglas de stock precisas. Saber cuál es el stock mínimo que tenemos que tener en la clínica para el tiempo que calculamos que vamos a consumir esos productos. Luego tiene sentido hacer pedidos más pequeños a proveedor cada menos tiempo para que el proveedor sea el que acumule el stock y no nosotros. Y entonces pueda ir sirviéndonos los productos poco a poco para que nosotros los vayamos consumiendo. Y para eso lo que necesitamos es tener proveedores de confianza que tengan ese stock y que nosotros sepamos que no nos van a fallar. Lo segundo en lo que empezó a trabajar Toyota para, entre otras cosas, poder reducir ese stock es en integrarse con sus proveedores. Integrarse no es más que trabajar de forma más coordinada y más conjunta. No hacen falta grandes magias ni grandes programas informáticos, simplemente es trabajar de forma más coordinada con los proveedores. Y para eso, lo que empezaron a hacer primero, lo más importante, es tener menos proveedores y de más confianza, proveedores que sepamos que realmente nos van a funcionar, y mejorar la comunicación con ellos. Hay herramientas de comunicación que si tenemos pocos proveedores podemos estar mucho más en contacto con ellos, saber realmente qué es lo que tienen en stock, que sepan ellos más o menos las cosas que consumimos y que nos puedan ir sirviendo las cosas cada poco tiempo. Eso hace que ahorremos costes también, porque si trabajamos con pocos proveedores, además tenemos más poder de negociación con ellos, les compramos más y podemos apretarles más, y además nos ahorra tiempo, porque trabajar con muchos proveedores es una cosa que consume mucho tiempo y es algo que en las clínicas normalmente andamos muy escasos. Y la tercera de las cosas que empezó a usar Toyota es como casi una tontería, pero una cosa que facilita mucho ese control de stock, que es el uso de Kanbans. Y los Kanbans no son más que pequeños recipientes donde guardamos las cosas que tenemos que tener en stock. Si nosotros sabemos que tenemos que tener 10 productos en stock, o sea, 10 referencias distintas, es mucho más fácil de un vistazo, si las tenemos en 10 recipientes cada una, o sea, en un recipiente cada una, y simplemente echamos un vistazo al almacén y vemos que ningún recipiente esté vacío, que si tenemos que ir mirando en una lista, referencia por referencia, a ver qué es lo que nos queda. Y además, si tenemos ese tipo de recipientes, podemos hacer todavía cosas más chulas, como identificarlos por colores y saber que los recipientes de color rojo nunca pueden tener menos de 3 unidades, porque son cosas críticas que nunca nos pueden fallar. En cambio, los recipientes de color azul pues pueden quedarse sin stock y podemos reponerlos en el plazo de una semana porque no son cosas críticas o porque podemos sustituirlas con otra cosa. Y eso es una cosa que cuesta muy poco, poner Kanbans en nuestro almacén, y que nos puede facilitar mucho las cosas, porque hace que controlemos todo de forma más rápida y con menos esfuerzo. Y la cuarta cosa que empezó a hacer Toyota es implantar una filosofía de mejora continua. Que eso quiere decir que empezó a medir todo lo que hacía, medir cómo hacía las compras, medir cuánto stock tenía, para intentar ir mejorándolo. Y para mejorar no hay otra... O sea, lo primero que debemos hacer sin duda es empezar a medir. Primero medir y luego analizar las cosas que medimos. Si hacemos eso es lo que nos va a permitir mejorar. Así que los resultados de esta metodología Lean, que nosotros hemos llamado con las siglas FITE, es primero tener menos fallos de stock, o sea, que no tengamos a última hora cosas que no hemos pedido y que necesitábamos para hacer el tratamiento, que tengamos menos inversión en stock, o sea, menos stock parado a la espera de que nosotros lo utilicemos, que invirtamos menos tiempo en esta gestión de pedidos, tiempo que podemos dedicar a otras cosas más productivas, y que además necesitemos menos espacio en la clínica para tener que guardar ese stock, pudiendo dedicarlo a cosas más productivas como atender pacientes. Bueno, y todas estas cosas de metodología que hemos estado hablando, ¿cómo las aterrizamos en una clínica dental? ¿Cuáles son las más aterrizables, ¿no? Pues yo diría, por orden, que la primera que podríamos aplicar es el uso de Kanbans. Que es una cosa muy sencilla que podemos hacer. Ponemos unas cuantas cajas de colores en nuestro almacén, una por referencia, y eso nos va a simplificar la gestión de stock, porque de un vistazo vamos a ver todas las cosas que tenemos. La segunda cosa que creo que puede tener sentido es utilizar Internet para hacer las compras. Porque solo con el uso de Internet, y por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Dentaltics, pero solo haciendo las compras en Dentaltics te ahorras
primero un montón de tiempo en gestión de proveedores, porque puedes hacer las compras primero a cualquier hora, ver los precios y además hacer las compras muy rápidas por la web y tener un histórico de todas las compras que has hecho. Creo que eso ayuda, ya es un paso importante sobre lo que se suele hacer en clínica. Y para los que quieran ir un poco más allá, para los que quieran avanzar un poquito más, hay herramientas como puede ser Dentaltics Pro, que hemos lanzado en Dentaltics, que te permiten un poco automatizar todas estas cosas de gestión de compras de las que hablábamos. Dentaltics Pro es una herramienta que lo que te permite es llevar el control de todo tu stock y los pedidos que haces en la clínica, haciéndote una lista de la compra automática con las reglas de stock que tú has definido. Y eso tiene la ventaja de que te permite saber qué stock tienes en cada momento sin tener que estar haciendo controles de stock y poder automatizar los pedidos sabiendo pues, que no te quedes nunca sin stock o que las reglas de stock que tú quieres tener en la clínica se cumplan siempre. Y eso ahorra tiempo y para los que quieran ir pues eso, un pasito más allá en la gestión de compras, pues creo que tiene mucho sentido. Y nada más, creo que con esto cubrimos un poco las necesidades que puede tener una clínica en gestión de stock y si tenéis cualquier duda, pues nos preguntáis en Dentaltics, que estamos siempre disponibles para ayudaros en gestión de compras o en lo que necesitéis. Muchas gracias.